Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Qué glorioso evento. Decíamos que es el evento más glorioso y más trascendental y significativo para la iglesia de Dios. Pero antes de Él resucitar entre los muertos, Él murió, ¿no es cierto? Claro. Si Él estuvo muerto por 3 días, Él tenía que haber muerto en la cruz y luego resucitar. Hallándose Jesús en la cruz, en medio de 2 malhechores, 2 criminales, Jesús pronunció 7 célebres frases que se le ha titulado tradicionalmente las 7 palabras de Cristo en la cruz. Esas 7 frases memorables dichas por nuestro Señor Jesucristo tienen un profundo significado para la fe cristiana. Y claro, siempre las palabras de un moribundo son importantes, ¿no es cierto? Cuentan mucho las palabras de alguien que está para morir. Y Jesús, estando al pie de la cruz, Él pronunció 7 frases muy importantes. Reflexionar sobre esas 7 frases que encontramos registrados en los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Dije que las últimas palabras de alguien que está para morir, está rodeando quizás la cama de su señora madre, o estuvo rodeando la cama de su papá, de un hijo, y usted queriendo escuchar algo de ese ser tan querido, quizá alguna recomendación, algo que usted quiere escuchar de ese ser querido. Es muy importante. Me recordaba hace unos días, antes de viajar acá a este país, murió una hermana allá en Guatemala. Y estando reunidos todos ahí, estaba ella en el lecho de la muerte, y comenzó como pudo, con gran esfuerzo, ella dijo que se reunieran todos los hijos alrededor de ella. Entonces, a los hijos, pues, que amaban tanto a su madre, porque ella fue tan especial con ellos, inmediatamente se reunieron ahí alrededor. Y ella hizo un gran esfuerzo para decirles: hijos, les dice, yo le alcancé a comprender, a escuchar lo que ella le dice: hijos, yo quiero que ustedes sigan mi misma fe. Porque unos eran cristianos y otros todavía no se habían convertido al cristianismo o a Jesús. Y les pudo decir a ella eso. Entonces, cuando ella terminó sus palabras, yo les pregunté a ellos: ¿escucharon y entendieron lo que quiso decir su mamá? Y ellos, con lágrimas en sus ojos, derramando lágrimas, dijeron: sí, escuchamos lo que dijo nuestra madre. Pero algo importante es de que después que ella falleció, hicimos un culto muy especial, por supuesto, difícil para la familia, ¿verdad? Porque el culto fúnebre no es muy fácil para la familia, mas sin embargo, fue un culto de fortalecimiento a la familia. Y luego me dice una de sus hijas, la que estaba con ella siempre en casa, me dice: miren, me dice, mi mamá antes de morir me pidió algo muy difícil, me dice, de cumplir. ¿Y qué le pidió? Le dije yo: fíjese, me dijo que cuando yo muera, dijo ella, por supuesto también lo hizo delante de los demás hijos, quiero que esta casa, una casa muy hermosa, la verdad una casa muy hermosa, la casa, estilo antiguo, pero grande, bonita y de mucho dinero. Le dice: esta casa no se la voy a dejar de herencia a ustedes. Quiero que cuando yo me muera después la vendan y el dinero se lo den a los pobres. Así le dijo ella. Y miren, dice, ahora no sabemos qué hacer. Prácticamente nos dejó sin casa, nos dejó en la calle, me dice ella, ¿verdad? Pero esas fueron las palabras de ella. Y saben, hermanos, las últimas palabras de alguien son muy importantes, ¿lo creen? Sí, así es. Y Jesús dijo 7 palabras importantes, y la primera palabra que Él dijo la encontramos en San Lucas capítulo 23. Si usted puede buscar San Lucas capítulo 23, versículo 34, ahí encontramos nosotros la primera frase que nuestro Señor Jesucristo dijo, y dice de la manera siguiente. Vamos a leer desde el versículo 32 al 34. Y dice así, versículo 32 al 34 del Evangelio según San Lucas. Dice: llevaban también con él a otros 2
que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Pueden sentarse, gracias. Vea esta primera frase del Señor. Él estando, hermanos, en esa condición, pendiente de la cruz, después de que él había sido lacerado, había sido abofeteado, las calumnias, los escarnios de la multitud, ¿verdad? Diciéndole: si es el Hijo de Dios, que se baje de esa cruz. Como a otros salvó, y a ella no se puede salvar a sí mismo. Y dice que llegaban otros, incluso le arrancaban la barba, hermanos, es decir, el vello de su rostro. Y luego que tantos latigazos en su espalda, y sus verdugos con toda furia, con todo enojo y odio maligno, decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahora, hermanos, ante tal situación, alguien podría decir: el Señor se tenía que vengar, ¿verdad que sí? Él era Dios y podía decir al Padre: Padre, envíanos 10,000 ángeles y destruye a toda esta gente. ¿Lo hubiera hecho Dios? Sí, podía hacerlo. Pero sabe, hermanos, algo admirable aquí, y qué enseñanza más hermosa, hermanos, la que nos deja este pasaje sobre el perdón. Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, qué amor perdonador es de nuestro dulce y bendito Salvador, que Él nunca ha pagado mal a nadie. Él siempre desea el bien. Él siempre desea lo mejor para los seres que Él creó, para sus criaturas, que son los seres humanos. Y Él le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No fuera correcto que nosotros también, hermanos, tomáramos esa actitud de perdón? Claro que sí. Y como somos cristianos, somos seguidores de Él, nos hemos constituido en discípulos de Cristo, nosotros debemos seguir el ejemplo de Él y también decirle a aquel que nos ofendió, a aquella persona que quizá nos hizo pasar un mal rato, decirle también: yo te perdono. Pero qué difícil es el perdón para nosotros, ¿verdad? Es difícil, hermanos, dos cosas. Es difícil pedir perdón y es difícil también perdonar. Las dos cosas son difíciles porque somos seres humanos y somos, hermanos, la pecaminosidad del hombre, ¿cómo nos cuesta? Pero Jesús, hermanos, en la cruz, Él los perdonó. Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego en una porción sagrada también dice: porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Qué lindo amor el de Dios, ¿verdad? Él no vino a condenar al mundo, no, sino Él vino para salvar al mundo, para salvar a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera frase, entonces. La segunda frase que Jesús dice estando en la cruz, ya para expirar, para entregar su alma al Padre, Él dice la segunda frase ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Él dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando también el Señor allí, fíjese, pendiente de la cruz, habían dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los que estaban ahí a su lado comenzó a burlarse de Él: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Pero el otro que estaba al otro lado, el otro extremo, comenzó y reprendió al compañero criminal y le dice: nosotros a la verdad merecemos lo que estamos padeciendo, pero él ningún mal ha hecho, él es inocente. Y es más, le dice: Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Es ahí cuando el Señor pronuncia la segunda frase, la segunda palabra, y Él le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El lugar más deleitoso, más hermoso, más seguro del universo. Se llama el paraíso. Donde van las almas de las personas que en este mundo siguen a Dios, buscan a Dios. Y hermanos, Jesús entonces le dice a él con toda seguridad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora imagínense usted, hermanos, qué respuesta más maravillosa del Señor a este malhechor. Claro que esos dos hombres habían sido hombres crueles. Eran de aquellos hombres que, porque ya en ese entonces habían bandas de asaltantes, quizás asaltaron a muchos, quizás mataron a algunos, eran crueles, malvados, eran asesinos. Esos hombres eran criminales, porque fueron a la cruz. Pero ¿sabe una cosa? Que Jesús no fue a la cruz por ser criminal. ¿Verdad que no? ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Por amor a usted y por amor a nosotros. Sencillamente, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, Él fue a la cruz. Él era sin pecado. Él jamás cometió un delito ni un pecado. Pero estos dos hombres eran tremendos delincuentes, terribles pecadores. Mas sin embargo, Jesús perdona ahí a este criminal. Él no perdió tiempo para salvar a las personas, porque saben, no debemos dejar pasar el tiempo para que las personas se salven. Porque la vida para el ser humano cuenta mucho. Ahorita estamos acá y más al rato o mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros, ¿verdad que sí? Así es. Pero él en ese momento le dice al ladrón, ni modo, él se había arrepentido, él había creído en él cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice estas maravillosas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos habla, hermanos, de la seguridad de la salvación de toda persona que cree a Jesucristo como su Salvador. Note que no le dijo al ladrón: mira, te perdono ahorita, tienes que bajarte de la cruz, ir a hacer ciertos méritos, obras, ir todos los días allá a un templo, y después te bautiza, después te casas, después haces lo otro, y después entonces vas a ir al paraíso. No le dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era premiante. Ya no quedaba tiempo, hermanos. Él estaba ahí en la cruz, y en minutos después, o horas después, los tres iban a morir. Esto implica, hermanos, que la salvación del Señor es un regalo maravilloso y se recibe en un instante, ¿verdad que sí? Hoy puede ser el momento para la salvación de muchos hermanos. Y están listos para ir al cielo. Qué maravilloso. Entonces vemos ahí, hermanos, en primer lugar, el amor perdonador del Señor. Segundo lugar, hermanos, el poder de salvar. ¿Sí? El deseo inmenso del Señor de salvar, aún estando en esa condición. Él amaba a los pecadores. La tercera frase que encontramos desde la cruz está en San Juan capítulo 19, versículo 26. Ahí encontramos, hermano, la tercera frase, y dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Qué interesante escena esta, hermanos. Estaba el Señor también en la cruz. Pendiente de la cruz estaba su madre y otras mujeres llorando al ver, hermanos, esa situación escalofriante, esa situación desgarradora, terrible, de su hijo sangrando en la cruz, a punto de morir. Qué difícil es para una madre, después de haber llevado a un hijo por 9 meses en su vientre, verlo en esa situación. Qué triste, ¿verdad, madres? Qué difícil. Pero ¿sabe que Jesús ahí, hermanos, también actuó con un amor humano muy especial, con un amor filial? Fíjese que Él no desamparó a su madre tampoco. Él le dice ahí, se encuentra también Juan, que era otro de sus discípulos a quien Él amaba, y Él dice estas palabras. Entonces, mujer, se dirige a María, su madre, le dice: he ahí tu hijo. Le señala a Juan. Y luego le dice a Juan: he ahí tu madre. ¿Qué estaba haciendo Él con esto? Estaba encomendándole a Juan que se encargara de cuidar a su mamá. Hermanos, ¿cuántos hijos hay hoy en día tan ingratos que cuando sus padres envejecen, su madrecita envejece, la abandonan?
A veces, hermanos, por situaciones económicas, por avaricia, qué sé yo, quizás su madre está sufriendo penalidades por alguna enfermedad, por la escasez, y hay hijos ingratos que no les importa y dejan a su madre. Y no hay una ayuda para su mamá. No se interesan por su madre. Se olvida que esa madre nos tuvo durante 9 meses en su vientre. Gloria a Dios. Y que sufrió tanto por nosotros en cuidarnos desde nuestra niñez y llevarnos a ser unos jóvenes o unos adultos. Pero Jesús, hermanos, Él no. Él pronuncia esa frase también estando en la cruz. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Dando a entender que Él también, hermanos, aún estando ahí, fíjense que Él estaba al control de todo. A Él no se le escapó nada, como el Dios sabio, el Dios amoroso, el Dios salvador, pero el Dios perdonador. Él también sabía que su madre necesitaba apoyo. Quizá José había muerto, no sabemos, la Biblia no lo dice, porque si la encomienda en la mano de uno de sus discípulos, quizá se cree que José había muerto, pero lo que interesa acá es que Jesús se interesa por su madre. Porque María, claro, Jesús la utilizó como un instrumento para traer al Salvador al mundo, ¿no es cierto? Sí, ese es el mérito de ella. Ahora se le han quitado muchos méritos en estos días o en estos tiempos otros libros que no lo dice la Biblia, pero ese mérito sí es de ella, que Dios la usó como un instrumento para traer a su hijo al mundo. ¿Cuántos vamos ahora a honrar a nuestra madre? Esto nos enseña también a nosotros. Honremos a nuestra madre. Si usted todavía la tiene viva, mire, como dice alguien, báñele en color con agua de rosa, ¿verdad? Si hay alguien por ahí. Mire que hágale a su mamá mientras esté en vida, cúmplale sus deseos, ayúdale, abrázale, dígale que la ama, porque sabe, una madre es muy especial. Y no hay dos, solo hay una. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición son nuestras madres! Pero también la cuarta frase que él dijo, la encontramos en San Mateo capítulo 27, versículo 46. Y mire qué frase es esta. La cuarta frase dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire esta frase, qué tremenda. San Mateo 27, 46. Dice de la manera siguiente, se la voy a repetir, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase también es dicha desde la cruz. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor acá? ¿Por qué Él clama esto al Padre? Es una pregunta muy importante que muchos estudiosos de la Biblia se la han hecho. ¿Por qué Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que el Padre desamparó a su Hijo? Interesante eso. Fíjese que, hermanos, se cree que Jesús, mientras en toda su vida en esta tierra, el Padre siempre estuvo con su rostro, sus ojos puestos sobre su Hijo para protegerlo, para guardarlo, para guiarlo, para darle sabiduría, y nunca Él lo abandonó. Siempre Él estaba al lado de su Hijo, y todo lo que Él hacía, decía Él lo hacía en el nombre del Padre. Todos los milagros que Jesús hacía, hermanos, en el nombre del Padre. Pero ¿sabe una cosa? En ese momento que estaba en la cruz, dice, Él, hermanos, con un gran dolor inmenso, con una soledad inmensa, Él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tremendo! Se cree que en ese momento, hermanos, ¿saben una cosa? Quiero decirles que Dios, en su persona como Dios, Él es infinitamente santo, puro, perfecto, y Él detesta y rechaza el pecado. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, ¿sabe una cosa? Dice Isaías: y Él cargó, dice, todos nuestros pecados sobre Él, en sus espaldas. Y Dios el Padre quizás vio a su Hijo ahí pendiente de la cruz, y hermanos, Él vio aquel montón de pecados, millones de pecados, los suyos y los míos, de toda la humanidad sobre su Hijo, porque dice que Él se hizo maldición. Siendo Él bendito, Él se hizo maldición muriendo en la cruz como un pecador. Y el Padre quizás se le queda viendo a su Hijo y le dolió en su corazón. Y donde vio la horrible de todos los pecados, la horribilidad de los pecados, el Padre quizá quitó su rostro por un momento y Él dice:
Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que no eran poquitos los pecados, hermano, que Jesús llevó. Hacíamos una cuenta por la mañana. Si usted comete, o yo cometo 3 pecados al día, ¿cuántos pecados cometemos en el año? Tiene 365 días. Son como 1050 pecados en el año. Si yo tengo 40 años, ¿cuántos pecados yo he cometido? Imagínense, hermano, más de 40,000 pecados, solo yo. Y Jesús cargó mis pecados, todos mis pecados en la cruz. Dice la Biblia, ciertamente Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿cuántos pecados habrá cometido usted? ¿Ya se hizo la pregunta? Y Jesús, hermanos, por eso en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. En hebreo significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre mío. El Padre en ese momento, no quiso ver la maldición de su Hijo. Pero claro, era el plan del Padre que muriera. Porque el Padre hizo ese plan desde la eternidad pasada. Él dijo que la humanidad solamente podía ser redimida, salva de sus pecados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él venía a cumplir esa misión. Qué amor tan grande del Señor, ¿verdad? ¿Cómo sufrió? Él no solo sufrió, hermanos, el desprecio de la gente, de la humanidad en esta tierra, la furia de la gente de aquel entonces, sino que también, hermanos, sufrió por un momento la soledad paternal. Y la quinta frase que Él dice en San Juan 19:28, Él dijo, tengo sed. Qué interesante. Tengo sed. ¿Por qué diría Él esto? Estando pendiente de la cruz. Hermanos amados, es natural que una persona después que es herida, fíjese bien, después de una herida viene una fiebre intensa. ¿Y qué produce una fiebre intensa? Sed. Una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente en un hospital, no, qué difícil es. ¿Cómo? Pide agua y los médicos dicen, no hay que darle agua, se nos muere. Y pide agua, tiene sed. ¿Sabe por qué? Ha sido herido. Y su cuerpo le pide agua. Él fue tan herido que, fíjese bien, no solo él fue con los latigazos que le daban en su espalda, que con lo que le pegaban, tenía unas cestillas de hueso y era plomo, y cuando caían, hermano, los latigazos en su espalda, rasgaban la piel y le salían sus nervios, su piel era rasgada, su sangre derramaba, y hermanos, eso le produjo a él una terrible fiebre en su cuerpo. No solo eso, sino que agarraron unos grandes clavos así, todos mojosos, como decimos nosotros, de acero, y le clavaron sus manos, sus honorables manos y sus pies. Razón entonces él dice, ¿tengo qué? Tengo sed. Y en vez de darle agua, ¿qué le dieron ellos? Vinagre, dice. Algo agrio, algo no muy bueno, ¿verdad? Vinagre le dieron a beber. Hermanos, realmente el hombre, como hombre, es malo, ¿no creen ustedes? El hombre, hermano, la verdad, sin el amor de Dios en su corazón, es salvaje. Alguien decía, los animales matan a su presa para alimentarse, para comer, pero el hombre mata solo por antojo o por venganza. ¿Qué les parece? Es terrible, hermanos, la maldad del hombre. Y Jesús aquí en ese momento, hermanos, pero lo que nos llama poderosamente la atención, que a pesar de todo eso, de todo lo que a Él le hace, Él les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Él los perdona. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Él nos perdona hoy a nosotros también. No importa qué haya hecho usted, no importa qué pecado haya cometido, el Señor está presto para perdonarnos. Qué maravilloso es el Señor. La sexta frase que vemos, hermanos, la encontramos en San Juan 19:30. Y vea qué interesante esta frase que dice en San Juan 19:30. Él dice, consumado es. Esa sexta frase es algo maravilloso y tiene un profundo significado. Consumado es, y la obra de la redención del género humano, decretada desde toda la eternidad, fíjese bien, no había
podido ser posible por todos los sacrificios que habían hecho de animales, hermanos, ahora el sacrificio de Cristo sí satisfizo, hermanos, oiga bien, las demandas de un Dios santo. Y Él, cuando está en la cruz, Él dice, consumado es. La palabra consumado significa terminada la obra de salvación. ¿Sí? Con mi muerte en la cruz, dice Jesús, el sacrificio está perfecto. La humanidad no tiene que hacer otra cosa. Ya no necesita penitencias, ni necesita hacer otros méritos para ir al cielo. La muerte de Jesucristo en la cruz es más que suficiente para perdonar sus pecados. Amén. Gloria al Señor. Y por eso Él dice, hermanos, en una frase maravillosa, Él dice, consumado es. Está cancelada la deuda del pecado. La peor deuda del ser humano que tiene con Dios, que es una barrera que no le permite ir al cielo y lo conduce a un infierno eterno, se llama pecado. Pero Jesús dice, ya está solucionado el problema. Yo muero en la cruz y ya no hay necesidad de penitencias. ¿Sabe que hoy en día, mire, el hombre quiere hacer grandes cosas, hacer penitencias para ganarse el cielo? Pero nada de eso es meritorio para llegar al cielo. Solamente el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muchas religiones hoy en día hacen penitencias. Yo me he fijado, por ejemplo, allá en nuestro país. Mire la gente hasta dónde se llega. La gente anda creyendo en todo el mundo y quiere hacer penitencias porque su conciencia les martilla, ¿verdad? El pecado así es una carga en el hombre y necesita él alivianar esa carga, y hacen un montón de cosas. Mire lo que hacen. Ahí en un lugar que se llama Barberena, fíjese, un enjambre de abejas formaron un panal que le llaman guitarrón. No sé cuántos conocen ese panal, un largo que se coloca en unos árboles. Muy bien. Fíjense pues. Y sucede que la forma de ese panal tenía una forma como de una mujer. Inmediatamente el dueño del terreno dijo, miren, la Virgen se apareció. Esta es la Virgen. Adoremos. Y ¿saben una cosa? Comienzan, hermanos, a llegar cantidades de gente haciendo peregrinación de diferentes lugares de Guatemala y hasta de otros países hispanos a adorar a la Virgen del Panal. Imagínense usted. ¿Y sabe qué pasó? El dueño del terreno, mire, hizo mucho billete. Por recomer a su propiedad, él cobraba por todos los que entraban ahí. Pero miren, eran cientos de gente haciendo cola de diferentes lugares adorando a la Virgen del Panal, haciendo penitencia porque la gente quiere alcanzar el cielo por algunas penitencias. Pero ¿saben una cosa? Jesús dijo algo importante que no se nos olvide. Consumado es suficiente lo que Él hizo en la cruz. Es el sacrificio perfecto. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Y luego, hermanos, la séptima palabra que encontramos, la encontramos en San Lucas capítulo 23, versículo 46. Y la frase es esta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ah, qué maravilloso, hermanos. Pero qué solemne también este momento, esta frase. Vemos acá en esta séptima frase y última, antes de expirar, Jesús encomienda su alma a Dios, su Padre Celestial. Pero quiero decirles que también nosotros hemos de partir algún día de este mundo. ¿Sí? No sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué lugar. Pero un día nosotros partiremos de este mundo. Y la pregunta es, ¿a quién encomendará su alma usted? Jesús, en el momento en que estaba para expirar, Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claro que Jesús era un hombre de carne y hueso y tenía alma y espíritu como usted y yo, porque Él era 100% humano, pero también era 100% Dios. Él tenía doble naturaleza. Pero como humano, ¿sabe? Él murió literalmente. Él murió literalmente. Él sufrió el dolor literalmente, el dolor de los clavos. Y cuando Él ya estaba para expirar, entonces Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién encomendaremos nosotros nuestra alma cuando muramos? Es una buena pregunta. Si usted recibe a Jesucristo como su Salvador, le entrega su alma a Él, usted no tiene ese problema.
Cuando usted parta de este mundo, cuando yo parta de este mundo, estoy seguro que mi alma se va con el Señor. Dios enviará un séquito de ángeles y llevará mi alma al paraíso donde fue aquel ladrón arrepentido. Sí, donde Jesús estuvo su alma por 3 días también. Donde están todas las personas que en este mundo se han arrepentido de sus pecados. Así que en estas 7 frases célebres del Señor encontramos un gran mensaje, un profundo significado para nosotros hoy en día. Esa frase maravillosa, consumado es, está diciendo, ya la deuda del pecado está cancelada. ¿Sí? Su alma está asegurada. No tiene que hacer usted otra penitencia. Ya no más. Cristo hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora lo que Él espera es que usted le reciba en su corazón. Que usted le diga: Señor Jesús, yo sé que tú sufriste esos clavos por mí, tú sufriste esa corona de espinas por mí, tú sufriste esos latigazos por mí, pero en este momento, Señor, yo te entrego mi corazón, yo creo en ti, yo me entrego a ti, porque mi alma, yo quiero que cuando yo parta de este mundo, cuando yo parta de esta tierra, mi alma seguramente se irá para el cielo. ¿Cuántos están seguros que su alma volará para el cielo cuando muera? Ese momento va a ser ese, hermanos. Cuando los ángeles del cielo nos den una bienvenida allá, cuando nosotros lleguemos con ellos al cielo. Pero no, los ángeles, claro que van a estar ellos, pero lo más importante es que Jesús mismo dice: Él está allá de pie. Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Él estará de pie para darnos la bienvenida allá en su santa morada. Qué privilegio para los hijos de Dios. Y en esta tarde yo quiero que usted también asegure su partida al cielo. Asegure su partida al cielo. Le digo, el Padre quitó el rostro de su Hijo, porque el Padre Dios es santo y Él no tolera el pecado, Él detesta el pecado. Pero sí, le digo una cosa: ama al pecador. Fíjese, qué lindo es Dios. Él detesta el pecado porque Él es puro, santo y justo y bueno, pero Él detesta el pecado, y por eso es que el pecador debe arrepentirse. San Pedro dice después a la multitud, dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Usted debe arrepentirse ahora para que Cristo lo perdone. Él ya hizo el sacrificio en la cruz. ¿Quién en este momento va a venir a Cristo y le va a entregar su vida, su alma? ¿Quién va a recibir a Jesús en su corazón? Quiero hacer una invitación en esta tarde a nuestros amigos. Usted necesita venir a Dios. Usted necesita corresponder al amor de Dios por su vida. Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién en esta tarde va a venir a Jesús? Levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar con usted. Hágame una señal y diga valientemente: yo quiero venir al Señor. ¿Alguien lo va a hacer en esta tarde? ¿Sabe? Jesús murió por usted. No hubo otro motivo por el cual Jesús viniera a este mundo a morir. Alguien dice: Jesús vino a enseñarnos a morir. No. Antes que Jesús muriera ya habían muerto miles de personas. Él no vino para enseñarnos a morir. Él vino para perdonar sus pecados. A través de su muerte, su sangre nos limpia, dice, de todo pecado. ¿Va a permitir usted que Jesús limpie sus pecados? ¿Va a dejar usted entrar a Jesús en su corazón en esta tarde? Jesús le ama. Él le ama tanto que estuvo dispuesto a sufrir lo que ya hemos visto en esta tarde. Esas 7 frases son el significado de la pasión de Cristo en la cruz, de su muerte en la cruz. ¿Alguien en esta tarde quiere recibir al Señor en su corazón? Levante su mano donde está, hágame una señal y el Señor le va a ver. El Señor está aquí en medio de nosotros y está en todo lugar. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer valientemente en esta tarde? Jesús le llama. No desprecie el llamado del Señor. Sabe que si bien es cierto el Señor murió, pero Él no está muerto hoy. Al tercer día también, aquellas mujeres que le siguieron y lloraron pendientes de la cruz, fueron al sepulcro muy temprano de la mañana y hallaron el sepulcro abierto. Y luego Jesús se les presenta y dice: salve
a vosotras, no temáis, yo soy Jesús el que estuve muerto, pero he resucitado. Jesús está vivo ahora y Jesús se hace presente y nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo cree? Gloria al Señor. ¿Cuántos en esta tarde van a recibir al Señor en su corazón? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a alegrar al Señor por su gran amor para con nosotros. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias porque tú amas tanto al pecador. Tú amas en gran manera al pecador. Y tú, Señor, siempre estás dispuesto a perdonar los más viles pecados del ser humano. Oh Dios, el pecado es una culpa grande y terrible. Es una carga en el alma que no deja ser feliz a una persona o a las personas. Y por eso es que tú te haces presente para decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre Santo, en esta tarde bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros visitantes. Oramos por ellos, porque tu Padre hagas una obra en su corazón y que ellos puedan y quieran recibirte en su corazón. Padre, gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y resucitaste para llevarnos a tu gloria. Gracias, Señor, en esta tarde preciosa. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Damos un aplauso fuerte al Señor.